Evaluaremos la integral INDEF. Acabamos de hacer este ejemplo usando la sustitución trigonométrica, pero ahora encontraremos el mismo antiderivado usando la sustitución U básica. Normalmente, al realizar una sustitución en U básica, le permitimos igualar la parte de mayor grado de la integración, y esperar que el diferencial U coincida con la parte restante. Pero en este ejemplo eso no va a funcionar. Te permitimos igualar el radicando de 25 menos x al cuadrado. Entonces, si dejamos que sea igual a 25 menos x al cuadrado, observe que el diferencial U sería igual a negativo 2x de x. Si dividimos ambos lados por dos negativos, podemos decir que 2 diferencial negativo U es igual a x de x. Observe este pequeño problema aquí. Observe cómo tenemos x cube de x no x de x. Entonces esta x aquí se encargará de un factor de x, todavía tendremos un factor de x al cuadrado. Entonces quizás pienses ¿qué deberíamos hacer con eso? Si dejamos que sea igual a 25 menos x al cuadrado, podemos resolver esta ecuación para x al cuadrado, y luego realizar una sustitución para x al cuadrado en términos de t. Entonces, si sumamos x al cuadrado a ambos lados y luego restamos u en ambos lados, tendríamos x al cuadrado igual a 25 menos u. Y ahora escribe el integrando en términos de usar esta ecuación. Esta ecuación y esta ecuación. Mejor ver cómo funciona esto. Reescribamos esto como la integral de x veces x al cuadrado. Ahí está nuestra x en cubos. Y escribamos el cuadrado de 25 menos x al cuadrado como una cantidad. 25 menos x al cuadrado hasta 2 de x. Y ahora realizaremos nuestras sustituciones. Entonces, x de x es igual a negativo 2 du. Factorizaremos el 2 negativo. Aquí está el diferencial u. X al cuadrado es igual a 25 menos u. Y la cantidad 25 menos x al cuadrado es igual a u. Así que tenemos veces u al 2. Ahora sigamos y distribuyamos. Por lo tanto, tenemos 2 veces negativo integral de 25 u a 2. Y desde u hasta el primero, entonces tenemos menos u hasta el 2. Y ahora encontraremos la antiderivada con respecto a usted, y luego la reescribiremos en términos de x. Entonces tendremos negativo 2 veces 25. Multiplicado por el antiderivado u al 2 b u al 2 más 1 que es u al 2 dividido por 2, y en lugar de dividir por 2. Multipliquemos por 3 para que tengamos u al 2, y luego multiplicado por 3 menos la antiderivada de u al 2. Sería usted al 2 dividido por 2 o 5. Veces u al 2. Ahora sigamos y distribuyamos. Observe en este primer producto que los dos se simplificarán dejándonos con un 25 negativo. Y luego al 2 ya que u es igual a 25 menos x al cuadrado sería la cantidad 25 menos x al cuadrado al 2. Ahora, si el próximo producto nota cómo tenemos un negativo por un negativo, eso será positivo o positivo. Una vez más, observe cómo los dos se simplifican, por lo que tenemos 5 veces u para el 2, pero de nuevo u es 25 menos x al cuadrado, por lo que esta cantidad se eleva a 2 de potencia y luego tenemos más c. Este sería nuestro antiderivado. Observe cómo al realizar esta sustitución u, el problema es en realidad mucho más corto, y más limpio que usar la sustitución trigonométrica. Espero que hayas encontrado esto útil.